Muy buenos días, tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa que ofrecen la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Al finalizar el mensaje, tendremos espacio para algunas preguntas, así que bueno, en este momento le pido al equipo de comunicación social que registre un par de medios nacionales y un par de medios internacionales. Y sin más, señor canciller Ebrard. Bueno, en primer lugar, darle la cordial bienvenida a la ministra Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bueno, si usted me permite, doy el reporte a esta hora. Como saben, pasada, de manera preparatoria a el arribo de diferentes grupos provenientes de Centroamérica, que encabezó la ministra Sánchez Cordero, con el propósito de determinar las acciones de las diferentes dependencias que participar. Bueno, en síntesis, he estado recibiendo el día de ayer y el día de hoy los reportes del Instituto Nacional de Migración, que es quien tiene la facultad. Se encuentra Francisco Garduño, el comisionado, se encuentra allá, en Chiapas. Se han rendido también diversos informes por parte de la Guardia Nacional, igualmente de Desarrollo Integral de la Familia, igualmente de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, y de las dependencias que nos han apoyado en materia de salud, las brigadas médicas, Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades de salud del estado de Chiapas, a quienes les agradecemos su respaldo continuo en estos días. Bueno, primero, desde el día sábado llegaron diferentes grupos contingentes, tanto a la frontera en la zona de Tapachula, como a lo que se denomina el Ceibo, que es otro punto. El día sábado y domingo, estos contingentes, que son aproximadamente 2.500, números redondos, 2.500 personas, de manera ordenada se les ha ofrecido por parte de las autoridades migratorias los diferentes estatus legales que pueden tener en México: refugio, permiso temporal para trabajar en el sur del país, incorporarse al programa de bienestar, que tiene varias acepciones en el sur de México, Sembrando Vida es una de ellas, o bien, en su caso, una vez informadas e informados, el retorno asistido. También se les ofreció por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, desde luego, que puedan en sus lugares de origen participar en los programas que México está financiando. Entonces, resumo. México tiene una de las posiciones más generosas del mundo respecto a los migrantes que vienen a nuestro país. En pocos países del mundo te ofrecen o refugio, o trabajo temporal en la región sur, o el programa de bienestar en la región sur, o inclusive empleo en el país del que tú vienes. De ese número, todas y todos fueron respetuosas y respetuosos. Se pudo hacer un proceso ordenado y se está trabajando el día de hoy porque hay muy diferentes alternativas que cada cual ha tomado. Son posiciones individuales. Cada persona decide qué hacer. Hay personas que han solicitado refugio, pero también hay 1,000 personas que nos han pedido que les ayudemos para tener retorno asistido a sus países. El día de hoy, de hecho, les informo que ya se trasladaron 110 migrantes de estas personas, salieron vía aérea por Villahermosa, Tabasco, con destino a Honduras, su país de origen. Y lo mismo por vía terrestre, 144 migrantes retornan con el respaldo del gobierno de México, porque así lo decidieron, a Honduras. ¿Y por qué se dan estos retornos tan rápidos? Bueno, porque les habían ofrecido toda clase de informaciones que son incorrectas, por no decir falsas en muchos casos.
Entonces, cuando se les da la información correcta, pues algunos toman esa decisión. Otros tomarán la decisión de refugio. México está otorgando este año mucho más refugios que en años anteriores. La condición de refugio está establecida en la ley. Somos un país que siempre ha respetado esa tradición. Desde luego lo seguiremos haciendo. Esa es la decisión del gobierno. Y el número de solicitantes de refugio pues ha crecido en un año 10 veces. Y México va a seguir otorgando el refugio para las personas que lo necesitan. Bueno, entonces el día sábado que arribaron estos grupos, no tuvimos ningún problema. Son la mayoría, ¿eh? Estoy hablando números redondos, 2.500. El día lunes tuvimos otra situación en el caso de Tapachula, porque llegaron aproximadamente más de 1,000, poco más de 1,000. Difícil saber el número exacto. Y se les ofreció lo mismo. Nos entregaron una carta que lo que plantea esencialmente es que suspenda la ley de migración mexicana para que hoy pasen por... Porque no podría el presidente de la República acceder al planteamiento que hicieron si no se estableciese una situación de excepción en la ley. Bueno, se les contestó por parte del INAMI que hay todas las opciones que les acabo de decir para no ser repetitivo, que es refugio, trabajo temporal, en fin, todas las alternativas que les acabo de referir. Y una parte de ese grupo decidió intentar por la fuerza entrar a territorio mexicano, dar la vuelta a la representación de las autoridades y entrar al territorio mexicano. Debo decir que la Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que le han dado. Tengo el reporte el día de hoy que me ha dado la señora secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Olga. No tenemos heridos, por fortuna. No tenemos una situación que lamentar. Y bueno, a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata y razonable y prudente, pero sí firme, porque tenemos que cumplir un ordenamiento legal. Ayer me decían, oigan, ¿y por qué no? Pues simplemente hacen otra cosa, que no se aplique la norma. Bueno, pues porque estamos obligados a cumplir la ley. No existe previsión en nuestra legislación para suspender las disposiciones de carácter migratorio en función de un grupo, y menos cuando se pretende entrar por la fuerza. Entonces, afortunadamente ya el día de hoy, pues vamos a seguir dialogando, vamos a seguir proponiendo por parte del Instituto Nacional de Migración y de otras autoridades, porque, insisto, hay la opción de refugio, hay la opción de trabajo temporal, hay la opción de incluirse en los programas de empleo de México. A todos y a todas hay que tratarlas con respeto a sus derechos humanos, por supuesto, siempre. Y esa va a ser la posición de México. Va a seguir siendo esa la postura de México. El día de hoy no sabemos si vaya a arribar otro contingente, y si así fuere, pues tendremos el mismo tipo de respuesta y el mismo tipo de posición. Esto es lo que me han informado las diferentes autoridades y lo que ha concentrado la Secretaría de Gobernación para informarles a ustedes el día de hoy. En 2.400 migrantes respetuosos de la ley ingresaron a territorio nacional. Los que han querido tomar programas que México ha ofrecido los han tomado. Los que han querido retornar a su país pues están siendo retornados con apoyo del gobierno de México. El día de ayer un grupo de 1,000, más o menos, trató de entrar por la fuerza al país. Se evitó una tragedia porque pues, siempre puede haber muchos problemas, sobre todo cuando hay niños y mujeres, hay que tener mucho cuidado. Y el día de hoy esperamos retomar la prudencia, el sentido común de quienes están encabezando estos movimientos y hacer lo que hicimos sábado y domingo, hablar con las personas y buscar las alternativas que la ley establece. Y esa es la posición de México. Concluyo. No olviden que México
está creando 20,000 empleos en Guatemala, hombres de El Salvador. Es decir, ya hay en este momento, según me informan, 154 personas que ya están inscritas en los programas que México está financiando en sus países de origen. Entonces, esperamos y mantenemos esta posición. Siempre hemos dicho que la opción está en crear oportunidades, posibilidades, en el plan de desarrollo integral que apoya a las Naciones Unidas. Y México no va a variar su posición. Y actuaremos con prudencia y con solidaridad con las personas que lo necesitan. Muchas gracias y adelante, Roberto. Sí, entonces arrancamos con algunas preguntas. Televisa a través de Guadalupe Juárez. Perdón. Perdón. Vamos a, antes de sus preguntas, si me permiten, le voy a ceder el uso de la palabra a la ministra Sánchez Cordero, que quiere hacernos unos comentarios, por favor. Como ustedes saben, México fue uno de los primeros países que suscribió la convención, el Pacto de Marrakech. Y el Pacto de Marrakech es muy específico y categórico. La migración tiene que ser ordenada, tiene que ser segura y tiene que ser regular. ¿Qué significa regular? Acatar las normativas de cada país y en su caso aplicar la ley, y es lo que estamos haciendo. Ordenadamente, para que tengan seguridad y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. La Guardia Nacional fue, como es, una guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país. No hubo ningún incidente, ni va a haber, espero, no va a haber incidentes, porque la instrucción del presidente de la República ha sido categórica. El respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes. Hemos estado coordinando todas las acciones, como lo dijo el canciller. Tuvimos una reunión antes de que llegara la caravana, la semana pasada, en donde se coordinó a diversas secretarías de Estado, Trabajo, Salud, Bienestar, obviamente el Instituto Nacional de Inmigración, Guardia Nacional, y todas estas instituciones del Estado mexicano, todas estas secretarías de Estado coordinadas, el DIF también, coordinadas para atender a los migrantes que llegaban a nuestro país y que llegaron el sábado y el domingo. Desde luego, se pretendió dar un portazo, pero se les dijo, entran desde luego en forma ordenada y segura y respetando las leyes mexicanas. Y eso es lo que hemos hecho. De ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos llamar de represión, ni siquiera de molestia. Simplemente ha sido ordenar esta migración. Y quiero decirles que todas las instancias de gobierno y todas las secretarías hemos estado permanentemente en contacto y coordinadamente. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto que es la secretaría que ha estado más presente en esto, y todas las demás secretarias de Estado atendiendo el tema migratorio. Muchas gracias, canciller. Gracias, señora secretaria. Y ahora sí, arrancamos entonces con preguntas. Televisa a través de Guadalupe Juárez. ¿Qué tal? Buen día. Guadalupe Flores, a sus órdenes, canciller, buen día. Secretaria, buen día. Canciller, sobre los migrantes que llegaron a Tabasco, queremos preguntarle, ¿por qué detuvieron y deportaron hoy a 120 migrantes hondureños que intentaban cruzar por el paso fronterizo de Tabasco? ¿Tuvieron opciones igual que los migrantes del Suchiate? Y una vez detenidos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuántos migrantes permanecen detenidos en Tabasco de esta caravana? Muchas gracias. No están detenidos, están en una estación migratoria. No, detención es otra cosa. En las estaciones migratorias, porque tenemos obligaciones que cumplir, les tenemos que proporcionar lo que la ley marca, y son opciones que ellos toman, es decir, no todos los retiros, perdón, los regresos o retornos asistidos, pues son porque son una opción para ellos, así debe ser, es lo que marca la ley. Entonces, son 110, pero no creas que fue que en un momento dado
se les rescata y inmediatamente se suben a un avión. Es todo un procedimiento que requiere esa identificación, expresión de voluntad, etcétera. Es todo un procedimiento que cumple el Instituto Nacional de Migración. Y estas son las cifras que tenemos de ellos. 110 hoy en la mañana. De total de personas, del total de personas que regresaron el día sábado, casi 1,000 han pedido retorno asistido a su país. Los demás no lo han pedido. Los demás están o en refugio, o quieren participar en los programas de empleo y bienestar, o en lo que es permiso temporal regional de trabajo. Sí, gracias. Y continuamos ahora con Roxana González de El Sol de México. Gracias, buenos días. Canciller, yo tengo un par de preguntas. Una es, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional están participando en estos operativos? Porque se hablaba de un reforzamiento. Si nos puede explicar cuántos son y si habrá más número, es decir, si se va a llevar a cabo este reforzamiento, hasta cuántos elementos de la Guardia Nacional participarían en la contención de migrantes. Y otra pregunta es, pues México está ahora, o está poniendo en el ojo del huracán precisamente por esta situación de los migrantes. ¿Qué se está haciendo los gobiernos receptores? ¿Cuál es la coordinación con los gobiernos centroamericanos para recibir a estos migrantes? Y si finalmente se avanzó o cómo está la negociación para el retorno de mexicanos a Guatemala, si esto es un hecho, si no fue un hecho. Y sobre el programa Quédate en México, ¿qué es lo que se va a hacer para esta nueva, si se le puede llamar crisis o esta nueva emergencia migratoria? Gracias por las. Bueno, en primer lugar, no es emergencia, pasa cada año, en enero. El año pasado fue igual. Y eso es porque hay una procesión en Esquipulas, en Guatemala, y normalmente, cuando menos en los últimos 7 años, se han organizado cosas similares. A veces con más personas, a veces con menos. Varía también el origen. Por ejemplo, en este caso, pues casi el 80% es Honduras. Del Salvador es muy pocos. En cambio, el año pasado era diferente. Entonces, cada año sucede lo mismo. De la Guardia Nacional y sus efectivos, yo quisiera aclarar. La Guardia Nacional tiene diversas funciones. Tienes una distribución por regiones que marcó el presidente de la República, se presentó el plan. Entonces, la Guardia Nacional tiene que apoyar, pues, a veces acciones de tránsito, a veces acciones de migración, pero su tarea esencial es la seguridad de las personas. Entonces, no hay que haga más migración. En esta ocasión, el Instituto Nacional de Migración le pidió a la Guardia Nacional su respaldo, conforme a la ley, que es un atributo que les da la ley, para apoyarles el día de ayer. Caso contrario, habríamos tenido una situación muy difícil, quizá peor. Lo mismo en el caso de Tabasco, que mencionaste. Bueno, los gobiernos de los 3 países, bueno, como tú sabes, estamos trabajando nuestro plan. El 4º borrador se presentó justo, se acaba de presentar ahora en Guatemala. México ha invitado al secretario general de la ONU para la conferencia de ponentes, los que van a respaldar esta iniciativa, que es la solución de fondo. No pensamos que haya otra solución que no sea darle a las personas la posibilidad de vivirlo en sus lugares de origen, es decir, que la migración sea opcional. ¿Qué nos decían muchas de las personas que llegaron vía la Agencia Mexicana de Cooperación, ahora que hemos estado hablando con ellos? Por las condiciones de pobreza tremendas. Entonces, México ha encontrado una buena recepción en los 3 países, pues porque estamos creando 20,000 empleos en cada uno de ellos. Es decir, lo decía el presidente de El Salvador, no hay ninguna empresa este año, lo decía el año pasado, 2019, que haya venido a El Salvador a crear 20,000 empleos. México es digamos, el número 1 en promoción de empleo hoy. Y este año vamos a llegar a esa meta, son 20,000. Entonces ha habido una buena disposición, contestando tu pregunta. Hay muchas otras preguntas que hacías. Bueno, de los demás asuntos que planteas, que si los mexicanos en Guatemala, a ver, el presidente de Guatemala que nos dijo, déjenme ver los expedientes, los acuerdos, y ya les puedo dar un planteamiento. Estamos haciendo que ocurra porque apenas
qué posición va a tomar él. Pero respecto a que estamos en este momento, es lo que te podría informar con mucho gusto. Varía todos los días. Por ejemplo, no sabemos si hoy nos va a pedir, no a nosotros, el INAMI, a Guardia Nacional, otro contingente o no. Eso depende de cómo evolucione la situación. Si no hay una situación en donde tengas necesidad, pues hará muy pocos. En cambio, si hay una necesidad mayor, pues probablemente tengas un número más alto. O sea, va variando, no es permanente. Sí, Roberto. Seguimos adelante, entonces está Eric Martin de Bloomberg. Buenos días, canciller. Unas preguntas, por favor. Para una aclaración, de los 2.400 inmigrantes que sí entraron a México el fin de semana, ¿cuál es su estatus migratorio? Primera pregunta. Segunda pregunta, de los 4.000 empleos que el presidente prometió a los locales inmigrantes en Frontera Sur, ¿se han asignado a la fecha cuántos? Y en general, vimos los videos de algunos migrantes, por ejemplo, el lunes lanzando piedras, la Guardia Nacional corriendo detrás de ellos. ¿Qué van a hacer para solucionar si sigue en ese tipo de confrontación? Y también con la gente que están del otro lado del río Suchiate, que vimos cruzando las aguas. ¿Cómo van a tratar o cómo van a solucionar en lo general ese problemático que vimos despegar un poco más el lunes? Sí, con mucho gusto. Mira, de los 2.400 tenemos, según el Instituto Nacional de Migración, poquito menos de 1,000 que están pidiendo retorno asistido a Honduras, principalmente a Honduras, sea por vía terrestre o sea por vía aérea. El resto están en este momento están en diferentes estaciones migratorias haciendo diferentes trámites. Por ejemplo, las personas que van a solicitar refugio tienen que ser la Comar. Las personas que van a tener permiso temporal de trabajo en la región sur del país es otro procedimiento, pero es un estatus legal, migratoriamente hablando. Tienes permiso de estar en México para trabajar. Si vas a tomar los programas al que hacías tu referencia ahorita, que es Sembrando Vida, u otros programas que está planteando la Secretaría del Bienestar, estarías también incluido en permiso temporal de trabajo en la región sur de México. Eso todavía no se concluye, pero todas esas personas están interesadas en alguna de estas modalidades. El número 2, sobre el número de empleos. No, ahí no te entendí bien, porque ¿estás preguntando de empleos ahora o estás preguntando de empleos en el último año? Disculpa, para aclaración, el presidente el otro día dijo que tenemos 4.000 empleos esperando, 4.000 plazos de trabajo esperando a los migrantes. ¿Refirió a trabajos en la frontera sur, en los estados del sur del país? Y de esos trabajos, ¿cuántos están asignados? ¿O refirió mejor al programa de Sembrando Vida? En el programa de Sembrando Vida fácilmente estamos ya como en 3.200, según el último reporte previo a este fin de semana. Te tendría yo que actualizar de los que escogieron ese programa para poner la cifra final. ¿Cómo evitas la provocación? Pues con paciencia y prudencia y dialogando. ¿Qué ganas con una confrontación de esas? En primer lugar, es un error estratégico porque pierdes toda la opinión pública de México. Nosotros somos un país naturalmente, históricamente, proclive a proteger a los migrantes. Somos un país de asilo. Somos un país de refugio. ¿Qué necesidad tienes de venir a nuestro país cuando se te está ofreciendo refugio, el permiso de trabajo, el respaldo que necesites, asistencia médica si necesitas, a hacer eso, a hacer violencia? Pues eso no le ayuda a la causa migrante. Al contrario. Y menos en un país que te está diciendo, ya hasta empleo te ofrezco, aquí o en tu país de origen, ¿verdad? Entonces, vamos a dialogar hoy para tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir. Debo decir que la mayor parte de los migrantes que llegaron no han hecho eso. Han tenido otra actitud. Y qué bueno que así sea. Y está registrado también Eduardo Martínez.
Buenos días, canciller. Soy Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Ese no lo veo. Acá. ¿Cómo estás, Ana? Gracias. Secretario, hemos visto las imágenes, han recorrido el mundo, estas imágenes de la Guardia Nacional, pero también hemos visto que los países expulsores de migrantes pues no han terminado de cumplir con la tarea o con el convenio, el acuerdo que ustedes han firmado con ellos. ¿Cuál va a ser la postura de México frente a esta situación, sobre todo en países como Honduras, que es el mayor expulsor de migrantes y donde la situación pues continúa siendo compleja de acuerdo a lo que hemos podido ver en los últimos años con el gobierno de Juan Orlando Hernández? Mire, en el caso de Honduras ya inició, hay dos programas que están apoyando en México, uno se llama Jóvenes Construyendo el Futuro y otro se llama Sembrando Vida Rural. Jóvenes Construyendo el Futuro típicamente es más urbano. Ya iniciamos el programa. Es un programa que directamente le transfiere recursos al beneficiario. No hay ningún tipo de intervención directa. Ya ese programa arrancó. Claro está que todavía no tenemos los 20,000, pero ya estamos en camino porque entendemos que independientemente de cualquier otra consideración, México lo que ha resuelto es apoyar la creación de empleos en esos países. Porque queremos, y así lo hemos hecho, dialogar con otros países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, y decir, oye, ¿y ustedes cuándo empiezan a hacer esta inversión? ¿Cuándo vamos a tener esa corresponsabilidad de otros? O sea, México no está exigiendo nada más, está invirtiendo. Y vamos a demostrar que esa inversión es la inversión más inteligente que se puede hacer en el corto plazo, que es darles alternativas a estas personas. Ya, pues El Salvador ya hay más de 2,000 y por esa razón, entre otras, vas a encontrar que el número de personas que vienen de El Salvador es de las más pequeñas de los 3 países. Es decir, en el país donde tenemos más avance, no digo que sea solo eso. Ahí están los números. O sea, el número total de personas que vienen de El Salvador no rebasa el 5%, cuando el año pasado eran más del triple, el 15% venían de El Salvador. Ya ellos han hecho varios anuncios y han aprobado algunos proyectos, pero nos gustaría, y ya lo hicieron ahora en un anuncio que hicieron en Washington, que se llama América Crece, nos gustaría conocer las inversiones que van a hacer en esos 3 países en los próximos meses y en eso estamos trabajando. Gracias a ti. Gracias. Si les parece, cerramos con una pregunta más. Está Carolina Rivera, de Milenio. Caro, y si les parece, después de eso, nada más escuchamos si tiene algún comentario final el canciller y la secretaria de Servicios Cordero, y cerramos. Caro. Muy bien. Sí. En nuestro país, lo que quisiera preguntarles, ¿cuántas de estas 1,400 personas que ingresaron de forma regular están o decidieron sumarse a estos programas temporales exacto, si nos puede repetir? Y también entiendo el tema de que la Guardia Nacional es variable, ¿no? Pero entonces este fin de semana se vio claramente una llegada masiva de personas. Entonces, si nos puede decir cuántas personas estuvieron, cuántos elementos de la Guardia Nacional estuvieron en este operativo del fin de semana, y si nos puede decir cuántos más están listos para atender alguna situación que se pueda generar en los próximos días. Y último, si me puede decir el reporte que tiene el número de personas que se encuentran del lado de Guatemala a la espera de que lleguen otras caravanas o de residentes a sus países de origen, por favor. Con mucho gusto. Mira, de las personas que ya nos dijeron de entrada el fin de semana, que sí van a participar en alguna de las modalidades que estamos informando, son 2,400. Sin contar con las que ayer ingresaron y que están en otras estaciones migratorias. Entonces, por lo pronto, sí tenemos ese número. En el número de la Guardia tiene, como sabes, varias posiciones en la frontera sur, distribuida en varias regiones. El personal que está por región, aproximados de 600 elementos por región,
y se concentran cuando hay una petición de autoridad. En este caso, eso va a depender del número total de efectivos, pues probablemente lo cerremos al día de mañana o en cuanto podamos terminar este proceso. Les pediría yo a la Guardia Nacional que me digan, bueno, ¿cuántos intervienen al final del día? Porque va variando. El sábado fue un número más reducido, ayer fue un número mayor, probablemente hoy va a ser un número más reducido. ¿Qué esperamos en cuanto a los números de las personas que están esperando en el río? Me informó, o nos informó en la mañana a la ministra Sánchez Cordero y a tu servidor, el comisionado del INAMI, que hay aproximadamente del orden de 600 personas en diferentes puntos en torno al río del lado de Guatemala. Pero eso pues puede variar en cualquier momento. Esas son las cifras que tenemos hasta hace un momento. Bueno, eso todavía no lo sabemos porque apenas los presentaron, los rescataron, el INAMI rescató 400 y fracción y nos refirió, y esas personas todavía no sabemos qué opción vayan a tomar. Podemos informarlo más tarde. Siempre y cuando no hayan incurrido en alguna cosa grave, que no sería el caso. Es decir, si alguien incurre en un delito, por ejemplo, golpear una autoridad o destruir propiedad pública, pues ya no lo podemos invitar a los programas. Sí, gracias. Perfecto. Y ya, no sé si quisieran agregar algo la secretaria Sánchez Cordero. Que nos haga favor de clausura. Quiero insistir que México es un país de asilo, de refugio, y hemos tenido inclusive reconocimientos internacionales en el sentido de que no todos los países reciben a los migrantes en la forma que México los está recibiendo. México los está recibiendo con una cantidad y un sinnúmero de posibilidades de acceder a programas sociales o a visas temporales de trabajo o a refugio o a asilo, en fin. Digo, México les está dando un abanico de posibilidades muy importante. Los recibimos en forma ordenada, sí, y en forma segura para su seguridad personal también, pero los recibimos con atención médica, con la Secretaria de Bienestar, la Secretaria de Relaciones Exteriores, que entre la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Gobernación estamos coordinando todas estas acciones. Entonces, creo que son muy pocos los países en el mundo, y quiero ser muy enfática en esto, que reciben a los migrantes con una cantidad de opciones como las que los está recibiendo México, garantizando sus derechos humanos, su derecho a la salud, su derecho al bienestar, su derecho al trabajo. En la zona sur, visas temporales para trabajar en la zona sur, o bien un retorno asistido voluntario, porque aquí todas las opciones son voluntarias individualmente, cada individuo opta por cualquiera de estas alternativas que les está dando México, y si quiere regresar a su país es un retorno asistido, porque también México está apoyando en programas sociales en sus países de origen. Entonces también tenemos esa situación. Entonces yo creo que lejos de verdad de decir que México no está haciendo una buena parte de su programa de refugio y de atención a los migrantes, lo está haciendo y puntualmente lo está haciendo. Creo que esta coordinación entre todas las secretarías, encabezada por la Secretaría de Relaciones y la Secretaría de Gobernación, creo que ha sido muy productiva y sobre todo tenemos, por supuesto, siempre la tradición de ser un país de asilo y de refugio y lo estamos siguiendo haciendo. Muchas gracias. No, agradecemos entonces la presencia de la secretaria Olga Sánchez Cordero y de todos los medios que nos acompañaron el día de hoy. Buenas tardes.